Motora avanza humeante, férrea, fragorosa, por el desierto más triste del mundo. Piedra a piedra, cerro a cerro, quebrada a quebrada, bufando como una mula sedienta, avanza negra la locomotora. Solo su gran campana de bronce brilla sonámbula bajo el sol de mediodía. Traqueteando una dura letanía interminable, ruega que ruega rodando. Van los coches polvorientos para que el calor no le evapore el ánimo a la locomotora, para que los espejismos azules anegando los rieles de acero a lo lejos no la engañen con sus lagunas de mentira, y muerta de sed no se quede como una bestia reventada en miedo de esas soledades infinitas en donde, a su paso, ninguna vaca lenta vuelve la cabeza para mirarla. Ningún labriego endereza su torso de ángel doblado para hacerle señas, y el óleo de ninguna lluvia inefable unge el arestín de su espinazo de fierro. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la República de las Letras, donde vamos a conversar esta tarde sobre Los trenes se van al purgatorio de Hernán Rivera Letelier. Muy buenas tardes, nos encontramos por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro Psicosur Filsic con nuestro programa La República de las Letras, y esta noche y esta noche nos encontramos con uno de nuestros republicanos habituales en esta República de las Letras en Antofagasta, Bernardo Cienfuegos. Hola, muy buenas tardes a todos. Y un invitado súper especial y querido para nosotros, fundador de la República de las Letras, que dio origen a nuestro programa en Antofagasta, que fue un programa que se emitió durante 8 temporadas en Santiago, en la Radio Universidad de Chile. Patricio López, periodista y subdirector de la Radio Universidad de Chile en estos días. Hola, Patita. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contentos de que podamos conversar sobre este libro, aquí con Bernardo y con la Marce. Este libro, por supuesto, que es de alguien de acá, ¿no? Los trenes se van al purgatorio. Quería decir al principio que me parece que este libro es muy importante por una razón que va un poquito más allá de la literatura, ¿no? Y que tiene que ver con que no se nos olviden cosas que han sido muy importantes para la construcción de la comunidad en la que vivimos actualmente. Las oficinas salitreras, las líneas de tren, las estaciones de tren, los pueblos que se crearon en torno a las estaciones de tren fueron parte fundamental de la construcción del norte y fueron parte fundamental del tejido social. Y vivimos en una época en que las cosas han cambiado tan rápido que de repente corremos el riesgo de que se nos olvide que esas cosas de alguna manera siguen siendo parte de nosotros aunque no lo sepamos. Por eso es fundamental que haya un escritor que venga, que lo nombre, que lo escriba, que lo transforme en una novela, como en este caso el de Los trenes se van al purgatorio, y que quede para la posteridad. Y lo digo porque es algo que está pasando en todas partes. Si me permiten hacer una vinculación con una situación de Santiago, en Santiago se están construyendo todos los días, todas las semanas, grandes edificios. Por ejemplo, en el barrio de Estación Central, y esto también tiene que ver con los trenes, ¿no? Fue un barrio que se creó en torno a la Estación Central, cuando la Estación Central estaba fuera de Santiago, y fueron barrios que existieron durante más de un siglo, con casas que las personas fueron heredando, y que se caracterizaban por tener todavía ese espíritu de campo que estaba en las familias fundadoras. Por eso calles, o sea, casas modestas, pero patios grandes, patios donde todavía se plantaban árboles frutales o verduras, y la aparición de estos edificios y fundamentalmente de esto que en Santiago se ha llamado los guetos verticales, ha terminado destruyendo de un día para otro eso, ¿no? Es un tejido social que se demora décadas en construirse y que eventualmente se puede destruir en un año, ¿no? Así más o menos repentino, no tan rápido, pero así más o menos repentino, fue la destrucción de todo ese tejido social que caracterizó en algún momento al norte. Pero bueno, eso sigue siendo parte de nosotros y es por eso que en este libro, Marce, Bernardo, no es que eso exista como aparentemente existe en el libro, pero tampoco es que haya desaparecido, ¿no? Está en una parte ahí intermedia, flotando,
que a lo mejor tiene que ver con los recuerdos que ustedes tienen de su infancia, o los recuerdos que les han contado sus papás, sus mamás o sus abuelos, de cómo eran esas oficinas salitreras o esos pueblos en torno a las estaciones de trenes, y que nos siguen acompañando hoy día en la construcción colectiva que estamos haciendo en la sociedad del 2018. Bueno, tal como señala Patricio en este texto, que es una de las obras vastas, digamos que no es uno de los textos fundamentales de un escritor como Hernán Rivera Letelier. Nosotros lo escogimos fundamentalmente, primero porque no lo habían hecho ustedes, Pato, de Santiago. Nosotros nos sentimos un poco continuadores de lo que hizo la República en Santiago. Y en segundo lugar, porque hoy nos encontramos en un escenario que tiene todo que ver, que si bien es cierto las condiciones son distintas, pero había algo que estética y éticamente nos llamaba a tratar un libro como Los trenes van al purgatorio de Hernán Rivera Letelier. En general, el texto está enmarcado en el año 1907 y trata de este viaje que hace este tren que durante mucho tiempo cruzó todo el norte, que era el tren el Longino, longitudinal norte, que transitaba por 1870 kilómetros por 140 estaciones de tren, y que durante mucho tiempo, bueno, y que nos lleva en esta narración que sucede solamente en 4 días a bordo, 4 días y 4 noches a bordo del tren. Bueno, la particularidad de este texto es que conviven 3 historias que en algún momento nos parecen un poco desconectadas, pero a medida que vamos avanzando en el relato nos encontramos de que tienen todo que ver, ¿ya? Primero está la historia de este protagonista, del acordeonista, Lorenzo, que está viajando desde La Calera, donde iniciaba el recorrido de Longinos, hacia el norte, y empieza a contar qué es lo que pasaba con su convivencia con los otros pasajeros, con Uberlinda, una adivina, con un enano que estaba buscando su circo porque lo habían dejado abandonado después de haber sufrido un infarto, con un par de señoras vestidas de color violeta, y así con un montón de gente que a medida que iban avanzando las estaciones iban conviviendo en este espacio de una cierta cantidad de vagones, 7 si no me equivoco. Y a partir Pero no había ni primera ni segunda clase, eran claro, todos iguales. Claro, no había coches dormitorios ni coches de primera clase. Con suerte había todo muy precario, claro. Exacto. Pero además podíamos ver claramente identificado una calidad de personajes más bien que habitaban solamente su propio vagón, y habían otros personajes que tenían la posibilidad de transitar de un vagón a otro. Por ejemplo, yo desconozco cualquier detalle. Ayer conversé con Hernán Rivera Letelier y le hice esos para detalles, y él me dijo que lo único que le importaba que dijéramos en el programa de hoy era que él estaba casado hacía 44 años. Todo lo demás lo podíamos interpretar y que tenía múltiples interpretaciones, pero quería que le contáramos a la gente que él había sido un esposo fiel y leal durante 44 años. Bueno, pero volviendo al tema de los personajes, hay una calidad variopinta de personajes, o sea, como decía él, y ahí uno ve esta construcción a través del lenguaje. Es cierto que, si bien es cierto, la crítica ha tratado un poco mal a Hernán Rivera Letelier. Él aparece como una persona que es un candidato permanente al Premio Nacional de Literatura, no se le da gran valor a la obra que tiene, se siente que está un poco sobrevalorado. De cualquier modo, en mi modesta opinión, en mi opinión que siempre es modesta, yo siento que él ha logrado tener un lenguaje que es particular. Tiene el uso de algunos términos que rayan entre lo ciútico, pero que también son muy característicos de la zona pampina. Claro, porque se le acusaba mucho, particularmente en los trenes se van al purgatorio, con que había mucho de Pedro Páramo, con que había con todo este tema, con el tema de los muertos, con el recuerdo y la melancolía incesante hacia ciertas situaciones, ciertas personas, en ciertos momentos.
ciertamente este libro está cargado de la melancolía, pero toca la melancolía sobre todo a la gente que conoce el contexto, que ha vivido de una forma u otra, directa o indirectamente, como bien decía Patricio en un comienzo, con familiares, o con cercanos, con vecinos incluso. Sí, hay que situar el libro también en relación a la biografía del autor, porque no es que Rivera Letelier esté hablando de algo que no sabe, precisamente está hablando de algo que vivió. Pero ¿cuál es el punto? Que la niñez de Rivera Letelier, que es de donde provienen estos recuerdos, coincide con la decadencia de todo ese mundo. Es decir, él no tiene recuerdos de cuando las oficinas salitreras estaban bullentes de gente, de cuando funcionaban a plenitud las pulperías, de cuando esta zona era próspera gracias al salitre. No, el recuerdo que él tiene es de cuando todo se empezó a desmoronar. De hecho él habita, en términos concretos, la oficina Algorta entre el año 50 y el año 60. Entonces, de verdad ya era prácticamente vestigio. Así es. Y hay otro dato más importante. Él, cuando está habitando estas oficinas salitreras, cuando conoce el contexto y el entorno, aún funcionaban los vinos. Porque el último viaje que hizo el longitudinal norte, particularmente, fue el 13 de junio del 75. Mira. Por lo tanto, había un reconocimiento de toda esa... Sí. ¿Quiénes de los que están acá han leído libros de Rivera Letelier? Que levanten la mano. No sé si se han fijado que todos están ambientados en el momento posterior a la época gloriosa de las salitreras, la contadora de películas. Hay varios que tienen esa línea. Bueno, en este libro ocurre exactamente lo mismo y los personajes son iguales. O sea, si uno pudiera caracterizar a los personajes de este libro, uno podría decir dos cosas. Una, que son personajes precarios, personajes que por alguna razón son menesterosos, y la otra es que son personajes excéntricos. Y en esto de lo excéntrico probablemente lo que hay es una tradición de lo que, para resumirlo, para dar coordenadas que todo el mundo maneja en relación a los libros, podríamos llamar el realismo mágico. Ahora, hay una segunda característica que es la que a mí me parece más interesante, ahí lo digo como un afuerino, como alguien que viene de otra ciudad, y es que por lo menos en Santiago, o vamos a decir por lo menos en los círculos donde se van como estableciendo los cánones de la literatura, nunca había ocurrido que llegara un escritor que proviniera del Norte Grande, que conociera a plenitud la Pampa y que por lo tanto la nombrara sin ese criterio caricaturesco que podría tener alguien que viene de afuera. O sea, hay poemas de Neruda sobre la Pampa, hay obras escritas por gente que viene de otras partes en relación a la Pampa, pero no había una escrita por un pampino que trascendiera el Norte Grande y que llegara a Santiago. Ahí hay un valor que es particular, porque además la Pampa empieza a convertirse en un lugar donde viven personas. No es lo mismo hablar de un paisaje que no está vinculado con seres humanos que este paisaje que sí está entrañablemente vinculado con los seres humanos. Y se da la paradoja de que Rivera Letelier lo trata muy bien y muy mal, ¿no? En el párrafo que yo leí habla de que se trata del desierto más triste del mundo, ¿no? Más adelante dice que es un lugar donde nunca pasa nada. Pero sin embargo, al mismo tiempo se va produciendo un enamoramiento del lugar, que es probablemente el enamoramiento que muchos de ustedes tienen, que dicen, a pesar de todo eso, luego de esa primera impresión, luego de lo difícil que es vivir en el Norte Grande, nos vamos encontrando con esa belleza, con ese lugar que eventualmente los que son de acá no cambiarían por nada. Ahí hay una cosa que es bien particular, porque yo diría, el único escritor en el mundo, ¿no?, que ha tenido trascendencia y que habla de la Pampa como un lugar con estas características, es Rivera Letelier. Bueno, la verdad, Patricio, del alma mía, es que existe una novela mayor, una novela considerada por grandes estudiosos como una de las grandes novelas del siglo pasado, que dice todo respecto en relación a la Pampa, que es la novela Norte Grande de Andrés Ávila, que nosotros hicimos en la República. Sí, yo sé. Y que efectivamente también tiene que ver con el autor y con su tiempo, sí, que es un tiempo distinto, primero, y que desde mi, una vez más, humilde opinión, también tiene que ver con una forma de hacer cultura, una forma de presentarte frente al ejercicio cultural, al ejercicio escritural,
que era distinto. Andrés Sabela era un hombre que, fíjate tú, que escribió Norte Grande en Santiago. Lo escribió en Santiago, pero luego se viene a su territorio y se niega a partir o a agenciarse desde un poco la industria. Lo que hay respecto de Hernán Rivera Letelier, que también nos evoca un contexto que es distinto, que es hijo, por supuesto, de su tiempo y de su momento. Hay una cosa más industrializada y efectivamente tiene la gracia de haber universalizado el tema de la Pampa, también con tintes líricos, son trabajos que son distintos. Lo que pasa es que... Pero no perdamos, bueno, y nombré Isabela Norte Grande, pero Mario Bahamonde hizo un trabajo que fue... Yo no quise faltarle el respeto a don Andrés ni a don Mario. Yo creo que estamos a punto de ver si te adelantó el vuelo. Yo dije otra cosa. Sí. No, aquí hay una cosa relevante con Letelier en cuanto a lo hecho antes. Ciertamente los cuatro grandes que tenemos en el norte, Ferraro, Sabela, Bahamonde y también Dr. Renlich y Bosser, eran hijos de su tiempo, fueron en su momento, en la época del 50, del 60, los representantes de esa literatura y los que mostraban lo que era el norte. Pero sabemos todo lo que pasó, lo que trajo la historia después. Sabemos cómo se derrumbó la cuestión literaria y cultural en Chile, por lo tanto muchas de esas historias se perdieron. Ahora, ¿qué pasa con Hernán Rivera? A propósito de este mismo rescate que le hace, se le ha acusado de que es un bardo, ladrón de historias, porque todos los que han vivido en el norte, Iquique, Antofagasta, sobre todo por la cercanía a las oficinas literarias, dicen, oye, pero si estas historias no tienen nada de nuevo. Yo la escuché, mi vecino, nosotros teníamos un vecino cuando chico que le decían el tanque, y él contaba las mismas cosas. Tú también, Marce, nos comentábamos temprano que tu abuelo comentaba, hablaba acerca de todo del tema de los enganchados, por ejemplo, que se toca muy bien en el libro, y así nosotros conocemos esta historia, no es nada nuevo. Los enamorados que se suicidan porque no encuentran el futuro, eso es un tópico, y es todo un tópico nortino. Y sin embargo, defendiendo el punto del pato es que se había perdido durante mucho tiempo, y que llega este tipo llamado Hernán Rivera Letelier con su chaqueta de cuero y vuelve a ponerlo en la pared. Y su café de mediodía. Y su café de mediodía. No, pero a mí me parece, o sea, independiente de cualquier cosa, me parece interesante relevar la presencia de estos autores. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá ha estado Héctor Cordero, uno fundador de la revista Tebaida, hicieron un gran rescate. Entonces, en honor a la memoria, claro, en honor a la memoria. Ahora, a mí me parece en lo personal, porque yo estuve durante mucho tiempo molesta, rabiosa, como nieta de Pampino, respecto como de esta apropiación que yo sentía que en Rivera Letelier se hacía de historias que como que nos pertenecían. El otro día conversábamos con Bernardo y con el niño Cristian acerca del texto, y llegamos a la conclusión de que lo que es Rivera Letelier es un súper buen trovador. Lo que él hace un poco es que recoge estas historias y las pone en bien escritas. Esto es un texto, Los trenes van al purgatorio, es un texto amable, es un texto que se lee rápido, es un texto que nos lleva a este romance que existe en relación a la cosa ferroviaria. Y que además tiene el plus de que va jugando con nosotros a través del tiempo. Como les decía, son tres historias que aparecen desconectadas. La historia de esta gente que está arriba del tren recorriendo desde Caldera hacia el norte. Está la historia de este cuentacuentos que se sube en cierta estación y nos está contando la historia de una meretriz que estaba enamorada, muy enamorada de su árbol, que había llegado con su padre. Y también está la historia de Lorenzo, un cuidador de una oficina salitrera que estaba esperando. Y además se le agrega la duda constante: ¿está vivo o está muerto? ¿Están todos vivos? ¿Están todos muertos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué está allí? ¿Cómo conviven? Esas relaciones humanas que se van generando son súper importantes en el texto, y eso lo enriquece mucho. Sí, yo quiero volver al tema de la memoria, porque pienso que todo pueblo merece un gran escritor, ¿no? Pienso, a propósito de lo que estábamos hablando con Lucimar, ¿no? Si uno piensa en Salvador de Bahía, bueno, Salvador de Bahía no sería lo mismo sin Jorge Amado, ¿no? Es como si se volviera a escribir la historia de Salvador de Bahía y la historia cultural de Salvador de Bahía
pero al mismo tiempo Jorge Amado es un pleno reflejo, un cabal reflejo de ese pueblo. Se produce como una suerte de relación de espejo. La mención que ustedes hacen, por ejemplo, a Sabela, nos da la oportunidad para plantear un tema que es súper interesante, y es que efectivamente la literatura chilena de la década del 70, del 60, del 50, y muy en particular en lo que respecta a la novela, está prácticamente desaparecida. A uno le produce de repente asombro, porque republican un libro que estuvo sin publicarse durante 30 o 40 años, encontrarse de nuevo con Carlos Droguet y decir, oh, es extraordinario, ¿no? O encontrarse de nuevo con Genaro Prieto y decir, oh, es extraordinario. Y fíjense que de repente esta reactivación de la memoria puede cumplir también la tarea no solamente de rescatar la historia de los pueblos, sino también la historia de la literatura de los pueblos. Si por ejemplo la aparición de libros de Rivera Letelier, aunque sea para juzgarlos críticamente, sirven para acordarse que efectivamente hay una gran obra de Andrés Sabela que trataba del mismo tema, y eso supone volver a esos libros, lo que se está haciendo en el fondo es reconstruir la historia, es reactivar la memoria, y eso es lo que a mí me parece fundamental. Yo vuelvo a insistir en un punto: vivimos en un tiempo donde todo cambia muy rápido. Cuando en estos días he estado en Antofagasta, lo que más escucho es: Antofagasta ha cambiado tanto en 10 años, ha cambiado tanto en 20 años. Bueno, esos cambios rápidos, entre otras cosas, nos hacen correr el riesgo de ir olvidando cómo eran las cosas hace poquito tiempo atrás. Y a mí me parece que la memoria es fundamental para que los pueblos efectivamente puedan tener un destino. Y las historias particulares, además, porque la historia de esta zona no es igual a la historia de otras zonas del país, y eso tiene que tener una expresión. Pero bueno, podemos volver al texto. En el texto, como contábamos, es este viaje de 4 días, 4 noches del tren Longino, 1800 kilómetros, con personajes que yo diría incluso que rayan peligrosamente en el realismo mágico, ¿eh? Es como bien peligroso, a pesar de que, porque de pronto, siempre que se toca el tópico del realismo mágico, uno tiende a pensar en Gabriel García Márquez, y efectivamente existen personajes, incluso los nombres de los personajes nos hacen alusión a otros escritores latinoamericanos. Por ejemplo, lo que pasa con la historia de esta meretriz, que era muy respetada y que era considerada un mal necesario dentro de esta oficina, la oficina salitrera Resurrección. Ella se encuentra, dentro de la historia que se cuenta, con una persona, un tipo que llega a la oficina escapando de Iquique, y ella lo atiende. Él era un asesino de mujeres, y como ella tenía una relación tan especial y profunda con el árbol que estaba fuera de su casa, resulta que cuando este hombre trata de matarla, que la apuñala, el árbol es el que la mata. El árbol mata al tipo, lo ahorca. Y ese constante juego entre estos elementos, el tema de los claroscuros, el tema de la ilusión, de la... ¿cuál es el nombre de la última oficina? La última oficina, Miraje. Todo tiene que ver con este juego de claroscuros, de ilusiones, de lo que pasa con la pampa, con los espejismos. Y realmente uno nunca termina de situarse en qué lugar empieza o termina, la realidad, y comienza el tema de la fantasía, porque tiene mucho de fantasía, mucha maravilla. Además, interesantísimo cómo empieza, porque utiliza... Sí, de frente. Aló. Utiliza el in media res. Qué lindo suena. Como en la ciudad de los perros de Vargas Llosa. O parte del medio, parte de la mitad de la historia, y luego hace un retroceso. Claro, cuando el protagonista de la historia es Lorenzo Anabalón, que es un acordeonista, y Patizorro. Patizorro eran las personas que trabajaban como obreros del caliche, pero con en petas que eran pequeñas. Entonces ellos operaban directamente con el caliche, por ejemplo, parte. Bueno, y esto tiene que ver con que Hernán Rivera Letelier defiende su oficio de escritor desde la poesía. Él dice que él se pone como meta trabajar la palabra de tal modo que para uno significa un goce estético. Y eso sí,
que yo creo que hay pasajes en este texto en particular en que lo logra. Por ejemplo, parte así: Lorenzo Navalón, el acordeonista, apoyado en el estuche del instrumento, va reconociendo con nostalgia esos agrios páramos desnudos. Es el mediodía de la segunda jornada de viaje, y mientras el tren vadea un interminable cerro de arena, en su rostro terroso ya se nota el desmadejamiento de la fatiga. Su pañuelo de seda atado al cuello se ve marchito de sudor y deseo. De hecho, hay un dato freak al respecto. Cuente. Que no todos saben, pero Hernán Rivera Letelier partió escribiendo poesía, y de hecho él se considera poeta, a contrarrelación de lo que todos conocemos, que lo suyo es la narrativa desde hace mucho tiempo. Él partió escribiendo poesía y se considera propiamente tal, por lo tanto eso permea muchos de sus textos. Hay mucha lírica entre medio de muchas frases muy bellas. A ver, pongamos un ejemplo. Otro, ¿no? Aparte del que escuchábamos recién. La tristeza de Lorenzo Navalón se esfuma como por encanto al llegar al coche en donde los enganchados van en plena parranda. En su ausencia, el ciego de las peinetas se ha incorporado a la fiesta, y en esos momentos, con su vocecita de cordero agonizante, acompañado por la guitarra de Rosendo Pérez, está cantando: si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. ¿Ustedes saben esa, no? ¿Sí? Yo la cantaría, pero me da un poco de vergüenza. No, pero Pato, estamos en Antofagasta, nadie nunca se entera. Pero ahora se me olvidó la letra, o sea, la música. ¿Cómo es? La música. El Bernardo la canta. No, Usted se la sabe, ¿no? Vino de gourmet. ¿Alguien la puede tararear? ¿Ah? Ya pudo Héctor. No importa. Yo escribí, no me acuerdo. Bueno. Claro. Pero lo puede tararear, po. Ya venga. Eso. Venga, Héctor. Si yo muero primero, yo te prometo seguiré la historia de nuestro amor con toda el alma que... Ahí se me olvidó. Muy bien, sí. Cierto. Bueno, ahora que ya nos acordamos cómo era la música, le voy a permitir partir de nuevo, porque yo creo que aquí ya queda como claro lo que... La música de fondo. La música de fondo de este párrafo, ¿no? La tristeza de Lorenzo Navalón se esfuma como por encanto al llegar al coche en donde los enganchados van en plena parranda. En su ausencia, el ciego de las peinetas se ha incorporado a la fiesta, y en esos momentos, con su vocecita de cordero agonizante, acompañado por la guitarra de Rosendo Pérez, está cantando: si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Ese sentido bolero de amor, más allá de la muerte, que a Lorenzo Navalón le trae el recuerdo incorrupto de Uberlinda Linares. Aquella mujer de besos hondos y brazos largos que llenaba el mundo con su presencia y su alegría empavesada de banderas. Uberlinda Linares, Uva, como la llamaba él cariñosamente entre sus amigos. Uvalinda, como le decía en la intimidad de su dormitorio. Ubrelinda, como le susurraba al oído cada vez que se amaban como dos locos desatados en el desorden espeso de una cama tirada en el suelo, y ella resplandecía toda como una bestia sagrada. Este párrafo está muy bonito, ¿no? Wow. Sí, merece un aplauso. Acá yo encontré una referencia directa a lo que es las imágenes que usaba con la salitrera. La locomotora emerge a la luz del amanecer, corriendo a todo vapor por las llanuras de la pampa. Recortado contra un horizonte en ciernes, el convoy semeja un negro jirón de sombras desprendiéndose de la noche. Y en tanto el diamante de la aurora termina de redondear el día, y el penacho de humo se despide de las estrellas trémulas, los vagones siguen degranando su penitente rosario de rieles. Jadeante, sin siquiera recibir el saludo crispado de algún cactus reseco, el tren se va adelantando en lo más fiero del desierto, allí donde su paso irá alborotando la vida a esos perdidos pueblos salitreros acurrucados como momias a la orilla de la vía, tristes escombros abandonados cuyas ánimas, vestidas de sus mejores trajes, aún siguen recibiendo su llegada como si se tratara del acontecimiento más importante del mundo. Wow.
Eso era Longino para la gente. Oye, volver a mencionar que estamos comentando en este club de lectura que tenemos, que va todos los martes a las 22 horas por la Radio Sol, que se llama La República de las Letras, y que hoy día hemos querido compartir en vivo con ustedes, y nos encontramos comentando el texto Los trenes van al purgatorio, del escritor antofagastino Hernán Rivera Letelier. Bueno, estábamos en la cosa lírica, en este intento muy logrado en este texto de Hernán Rivera Letelier de provocarnos goce estético con la palabra. Pero podemos decir que en términos generales ya contamos que esta historia del Longino, donde hay personajes que rayan peligrosamente en el realismo mágico, y donde si bien es cierto hay guiños directos a otros personajes que están tocados en otras novelas, como por ejemplo Nombre al Cristo de Elqui, del texto El arte de la resurrección, por el cual Hernán recibió el premio Alfaguara, y así va cruzando algunos textos. También hay textos súper directos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que yo creo que no la avergüenza, porque si está bien escrito, 44 años de matrimonio, por ejemplo. Bueno, hay una historia que se entrecruza, que es va la historia, y hay una historia que se va contando, al final nos damos cuenta quién la cuenta, pero hay dos historias que son paralelas. En esta historia paralela está la historia de Ámbar, de la prostituta, Alma. de Alma Basilia, ¿cierto? Que es una prostituta que, nombra, hay un tratamiento interesante, porque pasa por todos los nombres, por cómo, por la denominación, por lo que significaban un poco las prostitutas en la salitrera. Ojo que hay estudios al respecto en que las prostitutas en la salitrera de pronto podían incorporarse a la vida social. A veces se casaban con el obrero, que era el que le prestaba y una vez que se casaban, se incorporaban a la vida social como si nunca hubiesen sido prostitutas. Hoy la prostituta no puede hacer eso, la prostituta está estigmatizada porque de algún modo el capitalismo le ha cooptado. Entonces una prostituta no puede pasar a ser la esposa del obrero que yació con ella en algún momento, por ejemplo. Bueno, pero voy a volver, ese es un tema que te vamos a invitar, Patito, porque tú eres embajador de género, entre muchas otras cosas. Sí, es verdad, en el tema de género femenino. Por ejemplo, él roza peligrosamente, yo encuentro el tema de Pilar Ternera, por ejemplo, dice, en general, se decía que gracias a ella, las doncellas estaban a salvo de la voracidad venérea de los solteros de la oficina, que los viudos tenían en ella la almohada donde consolar su soledad, y que los malcasados donde acudir a contar y consolar sus cuitas de amores desgastados. Incluso de todos era sabido que muchos padres para el cumpleaños número 15 de sus hijos los llevaban a la casa de Alma Basilia, para que en su cama aprendieran de una vez por todas que cuando la pajarilla se les erguía, no era precisamente para mear más lejos. Oye, a propósito de lo que decías, Marce, de esta característica que tiene Rivera Letelier de ser como trovador, tú decías, es un trovador, alguien que sabe describir muy bien aquello que alguna vez ha visto. Yo había pensado en una idea similar, pero había pensado en otra figura, en la figura del retratista, ¿no? Es alguien que retrata muy bien esos paisajes y ese tipo de personas, que en este caso se convierten en ese tipo de personajes. Y pienso que algún mérito debe haber, no debe ser objeto de la mera casualidad, que la obra de Rivera Letelier haya cruzado en varias ocasiones el ámbito de la literatura para ser convertida en obras artísticas de otras manifestaciones artísticas. Por ejemplo, me enteré hace pocos días que durante el año pasado se había exhibido en Santiago un espectáculo de danza contemporánea basada en Los trenes se van al purgatorio. Me acordé leyendo este libro que alguna vez me tocó ver esta obra de teatro de la compañía de Teatro Cinema, que para mi gusto es la compañía más deslumbrante de teatro en Chile, basada en La contadora de películas. Ahora mismo el Cristo de él, claro, es un buen corto,
Bueno, Sí. La reina Isabel también. claro. Se han hecho montoneras de versiones de... Y ustedes saben que el próximo mes se va a estrenar en el Teatro Municipal de Santiago. Por primera vez. Sí, por primera vez Muchísimos años. primera vez en casi 80 años se va a estrenar una ópera chilena en la temporada regular del Teatro Municipal. Y esta es una ópera basada en el Cristo del Elqui también, en la que participó en el proceso Rivera Letelier, y que tiene, bueno, la ópera es de Miguel Farías, pero ha contado con la colaboración en el guión de Alberto Mayol. Bueno, aquí hay solo 3 ejemplos, tú mencionabas 2 más, Marce, a lo mejor seguro hay otros que demuestran que ahí también hay una virtud, o sea, es un tipo de literatura que inspira, que evoca, ¿no? Que hace que uno pueda hacer sus propias lecturas y eventualmente que puedan traducirse en otro tipo de obras de arte. Ahí también hay algo interesante que seguramente tiene que ver con esta capacidad de construir mundo de Rivera Letelier. Sí, a mí me pasa que me gusta mucho y pongo en valor mucho el trabajo que hace Rivera Letelier en sus libros, extendiendo un poco más allá de los trenes se van al purgatorio, con respecto a esta dicotomía que se da entre el dolor que genera la crisis tan fuerte versus la nostalgia de esa crisis en sí misma, ¿ya? Porque estamos hablando de que el lugar de la Pampa en sí misma, habitarlo era muy duro, se le atribuyó mucho de mito, mucho de épica al respecto, y sin embargo, a pesar de todo eso, la gente, a través de lo que nos cuenta Hernán, nos va mostrando que es muy necesario, que siempre quedó enganchada a este espacio, a esta forma de vida, a esta forma de relacionarse con el otro, que finalmente es una carga que va llevando por el resto de su vida, no solamente la persona, sino que su familia. Y fíjate que en un texto relativamente breve, que tiene 140 páginas, Hernán Rivera Letelier recorre, o sea, hace un camino paralelo entre esta melancolía que tiene Lorenzo Anabalón por esta mujer que perdió, por esta mujer que lo abandonó, que es Uberlinda Linares, a quien ve o él cree ver en los ojos de esta quiromántica que va sentada frente a él en el tren, ¿cierto? Y con el que a él le pasan muchas cosas porque él está en una búsqueda permanente con ella, y paralelo a eso esta nostalgia también por esta forma de vida que tiene que ver con este tren que cruza, que todo el rato se sugiere que ya está pronta a terminar. Es como que todo el tiempo esto se va dirigiendo a un lugar de destino. Y es más importante que a medida que van llegando a su destino final, cada vez más los personajes se van haciendo más conscientes de la muerte que los rodea y de la muerte que habita en sí mismos. Sí. Eso es súper duro, pero también muy trascendente en la obra. Sí, es raro lo que pasa ahí, ¿no? Probablemente a muchas personas también les pasa, ¿no? Que sienten nostalgia de los tiempos duros. Sí. ¿Cierto? A Luis Larrea le pasa. No, lo que pasa es que esos tiempos duros ponen a prueba también las posibilidades de los seres humanos. Los seres humanos en tiempos normales somos personas normales, ¿no? En tiempos duros podemos llegar a ser quizás la peor, pero en muchos otros casos la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, no hay que perder la capacidad de asombro respecto a que el modo en que todas esas comunidades lograron habitar y construir en las oficinas salitreras o en La Pampa es bastante milagrosa, porque además no es con las condiciones tecnológicas que tenemos ahora. No se podía ir en auto, no se podía whatsappear, todo era una tremenda dificultad, incluso tener agua caliente era una tremenda dificultad, y sin embargo se logró. Esos tiempos duros son los que añora Rivera Letelier, y yo creo que eso es una cosa muy humana, ¿no? Muy de todos nosotros. Probablemente en la biografía de todos los que estamos acá hay el recuerdo de alguna época de nuestras vidas donde lo pasamos pésimo, pero donde también pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Y esas cosas se atesoran. Lo bueno es que como ese tiempo duro quedó atrás, para bien o para mal, ya no se puede volver a él, ¿no? Y eso genera un poquito de
no un poquito, a veces genera mucha melancolía. Yo quiero decir que la vida de la salitrera era terrible. Aquí hay un culto a la salitrera enorme, de todo punto de vista. Y la vida que llevaban era muy dura. Sin embargo, hay un asunto atávico con eso. Sí, sin embargo, fíjate tú que el asunto, a mí me llama la atención, y porque ya nos quedan pocos minutos, así que vamos a tener que hacer nuestras consideraciones finales. Yo creo que hay que rescatar la vida de la salitrera. De algún modo, casi todos provenimos, o sea, todos tenemos abuelos, tíos. Yo creo que el 90% de la gente, de los habitantes de Antofagasta, cargamos con el vestigio con este vestigio que es haber pertenecido, que nuestros abuelos eran hijos del rigor y todo. Pero yo quiero sacarle la carga de que eso haya sido una épica. A mí me parece que no tuvo la característica de épica, y algo con que mi querido amigo Marco Franasovich hemos conversado más de alguna vez. Yo desde lo cotidiano puedo decir que es algo que se menciona en el texto, porque y que Rivera Letelier fíjate tú que Sabela le otorga el carácter de épica en Norte Grande. Él dice que él ha escrito la gran novela épica de El Norte Grande y tiene directa relación con La Pampa. Y cuando uno lee un texto como el de Rivera Letelier, uno se da cuenta que Rivera Letelier tiende a sacarle la épica. Entonces construye estos personajes. O sea, ustedes se van a encontrar con un enano, aquí en dos hermanas feas como quistinchos, dice, manosean entero, los gitanos, todo es bastante bizarro. Y a mí eso me parece que hay riqueza. Están los enganchadores, ¿cierto? Que son dos tipos re sinvergüenza. La gente llegaba a Antofagasta engañada, no llegaba a ser épica, los tomaban mientras estaban. Mi abuelo tenía 17 años y jurado se subió a un enganche y de pronto estaba en la oficina de Vergara. Entonces yo pienso que es súper interesante, porque en la medida que no lo veamos como una épica, le vamos a dar una perspectiva real de lo que fue la vida en la salitrera. Una última cosa que creo que también es importante mencionar. Las salitreras se poblaron y se despoblaron muy rápido, ¿no? En comparación con cómo puede ser una ciudad. Entonces, ninguna familia alcanzó a tener más de 2 o 3 generaciones ahí en las oficinas, ¿no? Entonces, eso tampoco alcanzó a constituir comunidades homogéneas, o es más o menos lo que trata de decir Rivera Letelier, ¿no? Una idea que es para la discusión y que probablemente ustedes la conozcan mejor, pero claro, como decía la Marce, la gente provenía de muy distintos lugares. Del provenir de muy distintos lugares había una heterogeneidad que se alcanzó a traducir en la construcción de un cierto tejido social, de una cierta cultura colectiva, pero cuando eso está en periodo de consolidación, vino la decadencia de las salitreras y se terminó. Ahora, lo que sí queda, y es lo que aparece en el libro, y es algo por lo cual Rivera Letelier ha sido criticado, pero que es interesante, es el rescate de esta suerte de, no sé cómo llamarlo, pero como de vocabulario de términos que solo se usaban en las salitreras, ¿no? Y esa es una cosa interesante también para quienes no están familiarizados con esa parte de la historia. Sí, yo creo que le voy a poner el punto a lo que hace Hernán Rivera respecto a la observación, ya que es algo que se ha perdido mucho hoy en día, salvo los que se dedican al arte, amigo Marco por acá, por ejemplo, salvo los que se dedican a ello propiamente tal. No estamos acostumbrados nosotros a observar el entorno, a observar el territorio que estamos habitando, y a partir de eso muchas veces se nos va perdiendo, lo encontramos dentro de la monotonía, dentro de lo que tiene que ver con lo cotidiano, nos perdemos los espacios, nos perdemos las historias, y nos perdemos los lugares que han tenido de una u otra forma trascendencia en nuestras vidas, en nuestras familias, y en lo que tiene que ver realmente con la construcción de un lugar que hacemos propio. Y yo creo que ese es quizás uno de los grandes valores que tiene Hernán Rivera, y que ojalá que la gente que está viviendo en sus lugares pueda hacer, porque no estamos logrando muchas veces eso. Lo hace Pato Jara, por ejemplo, en sus libros. Ahí en El Sangrador, que gran texto de Patricio Jara. Sí. Oye, bueno, tenemos que cerrar porque si no nos van a venir a aplicar electricidad. ¿No está Hércules acá? Sí. No está Hércules. Agradecemos su participación. Va a venir luego
Javiera Ose, pero no queremos dejar de pedir. Nosotros hacemos este programa con muchísimo cariño. Estamos súper orgullosos de ser la continuación de un programa, como les contaba, que se hizo durante 8 temporadas en la Radio Universidad de Chile, que se trataba de esto, de leer un libro y de que se juntaran 3 amigos, lectores aficionados, a conversar acerca de un texto, a contarles lo placentero que es leer. Y en ese sentido, Patito, tú sabes que le estamos súper agradecidos a ti, a Alberto Mayor, a Antonio Esteves, que fueron quienes mantuvieron este programa, que nosotros hoy día con Niño Cristian González, que llegó tarde, entonces está allá, Bernardo Cienfuegos y quien les habla, mantenemos vivo cada martes, y luego vendrán otros seguro en otras partes, poblaremos y conquistaremos el mundo. Sus alrededores. El mundo y sus alrededores, claro que sí. Oye, pero quiero terminar con un texto que tiene que ver con cómo, como decía el Pato, todo aparece y desaparece en un lugar como el nuestro. Desaparecerá el tren, amigos míos, y con él la última cuota de romanticismo del siglo. Así se murió diciéndole a sus perros el viejo Leoncio Santos, mientras pensaba fervoroso, con el mismo fervor con que ahora piensa que sí, carajo, hoy sí llega mi Uberlinda Linares. En este tren sí aparecerá su carita sonrisueña, su figura radiante, su inquietante mirada de medio lado. En este tren trémulo que ya va entrando a la estación, que ya comienza a detenerse jadeante, cubriéndolo todo, completamente todo, con sus varadas de vapor, con su lluvia de hollín. En este tren que le hiela el corazón de golpe, cuando en una de las ventanillas del primer coche le parece ver el rostro de Uberlinda Linares pegado al vidrio con polvoriento, como llorando un silencioso llanto inconsolable. Y esta ha sido, chicos, la República de las Letras. Los esperamos cada martes, Radio Sol. Muchas gracias, Patito, por haber estado con nosotros. Muy bien,